Cierra los ojos por un momento e imagina esto. El perfume de las flores llenando el aire, las luces suaves reflejando en copas de cristal, y tú, vestida con el vestido más hermoso de tu vida, justo cuando te das cuenta de que el hombre al que dijiste sí hace minutos, tiene otra. En esta historia, Daniela no llora, no grita. Frente a todos, transforma la mayor humillación de su vida en su mayor acto de poder. ¿Qué harías tú si descubrieras la infidelidad de tu esposo en pleno banquete de bodas? Quédate hasta el final, porque lo que ella hace, nadie lo vio venir. Esto es Desengaños y Poder. Comencemos. La noche estaba perfumada con jazmín, y el aire cálido de Ciudad de México parecía susurrar promesas de felicidad eterna. Daniela se sentía dentro de un sueño. Su vestido marfil, con encaje hecho a mano, abrazaba su cuerpo como una segunda piel. Todas las miradas estaban sobre ella, y los flashes capturaban cada detalle de ese momento que debía ser perfecto. O al menos, eso creía ella. Álvaro, su novio, ahora esposo, sonreía a su lado, sosteniéndole fuerte la mano mientras brindaban. Alto, imponente, con un encanto natural que siempre hacía que las mujeres se dieran vuelta a mirarlo. Pero Daniela, esa noche, no veía nada de eso. Solo veía al hombre que le prometió ser suyo para siempre. Ese mismo hombre al que eligió amar, incluso después de pequeñas sospechas, que prefirió ignorar. Durante meses, hubo señales. Mensajes borrados, viajes de trabajo que surgían de la nada, un perfume extraño en su camisa. Pero Daniela, siempre racional, decidió confiar. Después de todo, estaban a punto de casarse. Y ella siempre creyó que amar también era elegir, eligió creer. El salón estaba decorado en tonos dorados y vino, una mezcla sofisticada y cálida, como ellos dos. Las canciones que sonaban fueron elegidas con cariño, y los invitados bailaban entre brindis y carcajadas. Pero algo esa noche se sentía fuera de lugar. Como si algo se escondiera detrás de cada sonrisa, de cada felicitación demasiado entusiasta. Daniela caminaba entre las mesas cuando notó una mirada extraña proveniente de la prima de Álvaro. Una mujer callada, discreta, que rara vez participaba en las conversaciones. La miró con lástima. Daniela se congeló. Esa no era la expresión de alguien feliz por ella. Era como si supiera algo que Daniela aún no sabía. Un poco después, al caminar hacia el fondo del salón para tomar aire, escuchó voces bajas detrás de una de las columnas cerca del área de los músicos. Dos amigas de la infancia hablaban. Ella no sabe, ¿verdad? Claro que no. ¿Crees que estaría sonriendo así si supiera de la morena que él mantiene en Querétaro? Daniela se detuvo. Le temblaban las manos. No sabía si era real o producto de su ansiedad. Pero decidió seguir caminando, como si no hubiera escuchado nada. Porque no era el momento, ni el lugar. Aún no. La fiesta continuaba. Cortaron el pastel, hicieron brindis. Y luego vino el momento del primer baile. Daniela sintió el brazo de Álvaro envolverla y, al son de Contigo aprendí, cerró los ojos. Quería sentir que aún era posible. Pero en su mente, las palabras de la conversación resonaban. La morena que él mantiene en Querétaro. Después del baile, él le susurró. Estás hermosa. No puedo creer que seas mía. Ella forzó una sonrisa y respondió. Ni yo. Esa respuesta fue el primer corte. Casi invisible, pero ya sangraba por dentro. Daniela decidió que necesitaba pruebas. Y sabía exactamente quién podía dárselas. Clara, su mejor amiga y socia en el atelier, era discreta y astuta. La llamó al baño de mujeres y, en voz baja, le pidió. Clara, necesito que averigües si Álvaro tiene a alguien en Querétaro. ¿Qué? ¿Estás loca? Hazlo por mí.
Hoy mismo. Necesito saberlo antes de que termine la noche. Lo que Daniela no sabía era que la verdad estaba a punto de llegar hasta ella, sin siquiera pedirla. Y que, en menos de una hora, toda su vida se pondría de cabeza, delante de todos. Clara regresó 30 minutos después. Sus ojos lo decían todo, incluso antes de abrir la boca. Daniela, desde lejos, lo entendió. Su corazón se aceleró, pero se mantuvo firme. Estaban en medio del salón, y todo a su alrededor seguía siendo demasiado perfecto para la verdad que se avecinaba. Invitados sonriendo, camareros sirviendo champaña, la música suave envolviendo ilusiones. Se apartaron hasta el balcón lateral, donde las luces de la ciudad brillaban a lo lejos. Clara no necesitó decir mucho. Se llama Jimena. Tiene 26 años. Vive en Querétaro. Álvaro le alquila un departamento. Hace 2 años. Hay fotos. Depósitos mensuales. Y, dudó, hay videos. Daniela cerró los ojos. El viento cálido de la noche rozó su piel y, por un momento, todo pareció detenerse. Pero pronto los abrió. Y cuando lo hizo, había fuego en su mirada. «Muéstrame todo», pidió con la voz seca. Clara le entregó el celular, pero Daniela solo miró una foto. La primera. Jimena, morena, sonrisa ladeada, vistiendo una camisa azul de Álvaro. Lo sabía porque ella misma le había regalado esa camisa en la última Navidad. La imagen se le clavó en la mente como una cicatriz hecha con navaja. No gritó. No lloró. En cambio, miró hacia dentro del salón y vio a Álvaro brindando con uno de sus tíos. Estaba riendo. Como si fuera el hombre más feliz del mundo. Ese hombre que, 2 años atrás, ya había elegido mentirle todos los días. Daniela entonces sonrió. Pero fue una sonrisa nueva. Fría. Precisa. Él va a pagar por esto, Clara. ¿Qué vas a hacer? Todavía no lo sé. Pero no será ahora. Será a su manera. Y cuando termine, nadie recordará esta noche como una boda. La recordarán como el inicio de su caída. Daniela volvió a la fiesta como si nada hubiese pasado. Saludó a tías, posó para fotos con los padrinos, agradeció la presencia de los amigos. Pero dentro de ella, algo se movía. Un instinto que nunca antes había sentido. No era rabia. Era algo más frío. Planeado. Y dentro de ese plan, cada segundo contaba. Esperó hasta que todos hubieran comido, brindado y bailado lo suficiente. Esperó hasta que el salón estuviera completamente envuelto en una atmósfera de felicidad. Fue entonces cuando decidió actuar. Le pidió el micrófono al maestro de ceremonias, diciendo que quería hacer un agradecimiento especial. Todos se callaron, expectantes. Las cámaras se enfocaron en ella. Álvaro, sorprendido, sonreía y aplaudía incluso antes de que ella dijera una palabra. No tenía idea de lo que se avecinaba. Daniela comenzó con voz dulce y firme. Quiero agradecer a cada uno de ustedes por estar aquí esta noche. Esta noche es, sin duda, inolvidable. Por el amor, por la belleza, y por la verdad. Un murmullo leve comenzó a crecer. Álvaro frunció el ceño, desconfiado. He preparado un video. Muy especial. Algo íntimo, que representa perfectamente lo que es nuestra unión. Señaló al técnico de sonido. Las luces bajaron. En la pantalla gigante, las imágenes comenzaron a reproducirse. Pero no eran del video preboda, como todos pensaban. Eran de Jimena. De la camisa azul. De los besos grabados en un viaje a la playa, con fecha y ubicación. Álvaro se congeló. El salón quedó en silencio. Y Daniela, con los ojos fijos en él, no parpadeó. Cuando se encendieron las luces, un silencio fúnebre invadía el salón.
Álvaro, pálido, intentaba decir algo, pero la vergüenza lo ahogaba. Daniela alzó el micrófono una última vez. Gracias, Álvaro, por enseñarme, en nuestro primer día como marido y mujer, el verdadero significado de hasta que la verdad nos separe, punto. Y dejó el escenario entre aplausos nerviosos, miradas atónitas y una fuerza que ni ella misma sabía que tenía. Daniela caminó entre las mesas sin mirar atrás. Sentía las miradas clavadas en su espalda, susurros contenidos, respiraciones entrecortadas. Pero nada de eso importaba. No esa noche. Mientras los aplausos incómodos se desvanecían, ella llegó al fondo del salón y se detuvo frente a una de las columnas de mármol, donde exhaló lentamente. Había ganado la primera batalla. Pero la guerra apenas comenzaba. Álvaro, aún en el escenario, no sabía qué hacer. Algunos de sus amigos se acercaron con expresiones incómodas. Uno le ofreció un vaso de agua, otro intentó llevarlo al baño. Pero él no se movía. Observaba el lugar donde Daniela había estado segundos antes, como si al mirar lo suficiente ella pudiera reaparecer. O tal vez, como si esperara despertarse de una pesadilla demasiado real. En una esquina del salón, los padres de Daniela no se atrevían a levantar la mirada. Su madre apretaba el bolso con fuerza, como si eso pudiera contener la humillación pública de su hija. Pero su padre la miraba con algo distinto, orgullo. No por lo sucedido, sino por cómo su hija había manejado una verdad tan brutal con tanto temple. Ninguno de ellos imaginaba lo que vendría después. Jimena no estaba entre los invitados. Pero esa noche, su rostro se volvió más presente que cualquiera de los 100 rostros en ese lugar. Muchos comenzaron a murmurar su nombre, a recordarla vagamente de algún evento donde Álvaro la presentó como una prima lejana o una colega de negocios. La mentira ahora tenía nombre y rostro. Y Daniela se aseguró de que nadie lo olvidara. Mientras algunos invitados comenzaban a retirarse discretamente, Daniela pidió a Clara que la acompañara a la suite nupcial del hotel. Al llegar, no encendió las luces. Se desabrochó el vestido en silencio y lo dejó caer al suelo. Caminó hasta la ventana, desnuda, con una copa de vino en la mano, y observó la ciudad como si estuviera a punto de conquistarla. No lloró. Solo pensó. Él me tomó por tonta durante 2 años, Clara. 2 años acostándose con otra mientras me decía que estaba ocupado. Ahora va a entender lo que significa realmente perder. ¿Qué piensas hacer? Daniela giró el rostro lentamente, y su sonrisa era más oscura que cualquier lágrima. Voy a destruir todo lo que él ama. Pero con elegancia. Nada de escándalos. Lo haré desde dentro. A la mañana siguiente, la historia ya estaba en todos los grupos de WhatsApp de la alta sociedad mexicana. Videos del proyector, audios de invitados describiendo la escena, capturas de pantalla de Jimena en redes sociales. Álvaro intentó controlar la narrativa, pero era demasiado tarde. La verdad ya había tomado vuelo. Y Daniela, mientras tomaba su desayuno, observaba todo propagarse con serenidad. ¿Vas a iniciar el divorcio?, preguntó Clara. Todavía no. Él necesita pensar que todavía tiene oportunidad. Que puedo perdonarlo. Es así como lo voy a hacer vulnerable. Y cuando menos lo espere, lo acabaré. Esa era Daniela como nadie la conocía. Ni siquiera ella misma. Una mujer herida, sí, pero renacida de sus cenizas con sed de justicia. Y, sobre todo, de control. Esa misma mañana llamó a Álvaro. Su voz era tranquila, casi dulce. ¿Podemos hablar? Creo que debemos decidir juntos cómo vamos a manejar esto. Del otro lado de la línea, Álvaro respiró aliviado. Creía que aún podía salvar algo. No sabía que cada palabra que Daniela decía estaba medida,
como piezas en una partida de ajedrez. Y él, en ese tablero, ya era el rey acorralado. Álvaro llegó al café que Daniela había elegido, discreto, elegante, con vista a un parque donde nadie los molestaría. Ella ya lo esperaba, con un vestido beige sencillo y un rostro que no dejaba rastros del escándalo de la noche anterior. Sonrió al verlo, y eso lo descolocó. Esperaba lágrimas, súplicas, una escena. Pero no. Daniela era una incógnita imperturbable. «Gracias por venir», dijo ella al sentarse. «¿Cómo estás? ¿Dormiste algo?», preguntó él, con voz temblorosa. «Dormí bien. Muy bien, de hecho. Estaba agotada». Álvaro bajó la mirada, sin saber cómo seguir. Pero Daniela tomó la delantera. «No vine para pelear. Lo que pasó, pasó. Ahora, tenemos que pensar en lo que viene». El cinismo sutil de sus palabras lo dejó sin aire. Él no entendía si era perdón, manipulación o simplemente indiferencia. Pero al escucharla tan serena, pensó que aún había espacio para arreglarlo. No sabía que estaba cayendo en una red tejida con precisión. Una trampa emocional donde cada hilo había sido planificado desde el momento en que el telón bajó la noche anterior. Daniela le propuso algo inesperado. «Vamos a esperar un poco antes de hablar de divorcio. Dejar que el escándalo se enfríe. No nos conviene a ninguno una separación sucia ahora. ¿Te parece?». Álvaro asintió de inmediato, agradecido, casi humillado. «Claro. Lo que tú necesites. Estoy dispuesto a hacer lo que sea para reparar esto». La voz de él era sincera. Pero su sinceridad ya no tenía valor para ella. Daniela no buscaba remendar, buscaba reconstruirse sobre las ruinas. Cada día que Álvaro creyera que había esperanza, sería un día más que ella aprovecharía para debilitarlo desde adentro. Financiera, emocional y socialmente. Como una cirugía sin anestesia. Esa misma tarde, Daniela fue a ver a su abogado. No para separarse, sino para revisar los bienes en común, las propiedades, las cuentas ocultas. Quería entender exactamente qué tenía Álvaro. Y cómo podía quitarle lo máximo sin que él siquiera notara el vaciado. Su abogado, un hombre serio y reservado, al leer el contexto, solo dijo una cosa. «Esto va a doler, pero para él». En paralelo, Daniela reactivó contactos que había abandonado por la relación. Socios, colegas de la moda, empresarios influyentes. Les habló del proyecto que había dejado pausado, una línea de vestidos de novia personalizados. El sarcasmo no era casual. Iba a construir su independencia económica con el símbolo exacto de lo que Álvaro había destruido, el matrimonio. En las redes sociales, mantuvo una imagen firme. No se victimizó ni hizo declaraciones públicas. Solo posteó una foto de su café con el texto: «Hay verdades que no se gritan. Se demuestran». La publicación se volvió viral. Cientos de mujeres la apoyaron. Su cuenta creció en seguidores. Y sin buscarlo, se convirtió en un símbolo. Una mujer traicionada que no se rompió. Se levantó. Álvaro, en cambio, comenzó a sentir la presión. Su imagen empresarial se deterioraba. Algunos inversionistas se alejaron. Rumores de su vida doble, su otra mujer, y la humillación pública llegaron a los foros corporativos. Lo llamaban el del video. Sus socios empezaron a desconfiar. Sus empleados a murmurar. Y él, solo, no sabía cómo limpiar el desastre que había creado. Daniela no necesitaba destruirlo directamente. Solo tenía que empujar las piezas correctas. Él haría el resto. Y lo sabía. Por eso, cada noche antes de dormir, sonreía frente al espejo. No por venganza ciega, sino porque estaba recuperando algo que había perdido hacía tiempo: el control de su propia historia.
Las semanas siguientes fueron una coreografía silenciosa de destrucción. Álvaro intentaba sostener la fachada de normalidad, apareciendo en eventos, sonriendo en fotos, repitiendo discursos vacíos. Pero por dentro, se deshacía. Las miradas habían cambiado. Ya no era el exitoso empresario admirado, sino el hombre del escándalo. El infiel público. El que fue desenmascarado por su propia esposa. Daniela, en cambio, florecía. Su taller comenzó a recibir pedidos incluso de clientas que antes la habían ignorado. Las entrevistas llovían. Mujeres la buscaban no solo por sus diseños, sino por su fuerza. Algunas le confesaban que también habían sido traicionadas, que verla actuar con dignidad las inspiró a dejar relaciones destructivas. Sin querer, Daniela se volvió un espejo donde muchas se vieron reflejadas. Un lunes por la tarde, recibió una llamada inesperada. Era Jimena, la amante. Su voz era suave, nerviosa. Sé que no tienes razones para hablar conmigo, pero necesito decirte algo. Daniela dudó por un momento. Luego aceptó. Quedaron en verse en un pequeño restaurante lejos de los ojos del mundo. No por curiosidad, sino por estrategia. Quería entender qué más se escondía bajo la mentira. Jimena llegó con gafas oscuras y una expresión que mezclaba vergüenza y rabia. Se sentó sin saludar. No sabía que seguía contigo. Me juraba que estabas separado. Me inventaba historias. Hasta me presentó a su madre como su pareja formal. Daniela no respondió. Solo la escuchó. Ahora me entero que me usó igual que a ti. Pensé que yo era la única. Pero vi su historial. Tiene otra más en Monterrey. El dato la golpeó como un balde de agua helada. ¿Otra más? ¿Cuántas mentiras más había detrás de la mentira principal? Jimena sacó el celular y mostró capturas de pantalla, fotos, videos. Álvaro se repetía en todas, los mismos gestos, las mismas frases, el mismo encanto falso. Era un patrón, un guión. Y todas las mujeres habían sido actrices en su obra personal. Daniela guardó silencio un momento, procesando. Luego, agradeció a Jimena. No por compasión, sino porque ahora tenía en sus manos oponentes que antes eran rivales. Mujeres que podían hablar, que podían servir como testigos, como aliadas en el plano legal y social. Álvaro, sem saber, había deixado rastros demais. Agora, tudo o que Daniela precisaba facer era recollos. Días después, reunió a las otras mujeres. En un café cerrado al público, conversaron. Se miraron con rabia, con asco, con culpa. Pero sobre todo, con sororidad. Eran diferentes, de ciudades distintas, edades variadas, pero todas habían sido manipuladas por el mismo hombre. Y ahora compartían algo más poderoso que la herida, un propósito. Daniela propuso algo audaz, una denuncia colectiva por manipulación emocional y financiera. Aunque legalmente sería complejo, el impacto público sería brutal. Álvaro no solo perdería su reputación, sino también su acceso a círculos de poder. Las otras aceptaron. Había llegado la hora de exponerlo no solo como infiel, sino como depredador emocional. Mientras todo eso se gestaba, Daniela volvió a dormir tranquila. Soñaba con campos abiertos, con vestidos blancos al viento. Y en uno de esos sueños, no era ella quien se casaba, sino otras mujeres libres, rindo de verdade. Sem medo, sem engaño. Porque sua vingança não era apenas contra Álvaro. Era contra todo o sistema que ensinaba mulheres a perdoar sempre. Ela escolheu não perdoar. Al día siguiente, la historia explotó en los medios. Un blog feminista con miles de seguidoras publicó un artículo titulado El hombre de las 3 mujeres y la esposa que dijo basta. Las redes colapsaron.
El nombre de Álvaro se volvió trending topic. Y Daniela, sin haber dicho una palabra más, ya había cumplido gran parte de su venganza. Pero aún faltaba el golpe final. Álvaro amaneció con los ojos hinchados y el móvil vibrando sin parar. Tenía más de 30 mensajes sin leer y una bandeja de entrada llena de correos electrónicos con títulos como cancelación de contrato, revisión de asociación y solicitud de aclaración urgente. La nota publicada por el blog feminista corrió como la pólvora. Su nombre estaba en todas partes. Y no por las razones que tanto le han importado durante años. En su empresa, algunos empleados ya no ocultan sus expresiones de incomodidad. Hubo quienes lo evitaban cuando se cruzaban con él en los pasillos y otros que directamente pedían un cambio de equipo para no trabajar con él. Su asistente renunció esa misma mañana. Dejó una nota que decía: "Mi dignidad no se vende, ni siquiera por un buen salario". El golpe fue moral, pero también logístico. Su entorno empezaba a derrumbarse. Daniela, mientras tanto, estaba viendo una entrevista en un canal de televisión sobre asesinatos. No para exponer a Álvaro, sino para exigir mejoras, fuerza y cambios de rumbo. Utilizaba las palabras con precisión y nunca mencionaba nombres. Pero todo el mundo lo sabía. Cada frase era como un espejo para miles de mujeres que ayudan, en silencio, a vender sus propios dones. Y con cada nuevo seguidor, Daniela se hacía más poderosa. Esa misma noche, Daniela recibió una propuesta inesperada. Una marca de moda internacional quería crear una colección cápsula con ella. El proyecto tendría alcance continental. Ella estaba grasosa. Más aún impuso una condición, que parte de las ganancias se donarían a un fondo de apoyo para mujeres que sufren violencia emocional y traición conyugal. No fue solo una victoria personal, fue una victoria colectiva. Álvaro se refugió con nosotros, los abogados. Quería saber si podía demandar por difamación, por exposición, por daños y perjuicios. Pero su equipo legal fue claro. No tiene sentido. Todo lo dicho tiene una base. Hay evidencia. Y además, usted mismo firmó acuerdos de confidencialidad que ella nunca violó. Nadie mencionó su nombre directamente. Solo tú te expusiste. Por primera vez Álvaro comprendió que aquello no era una venganza infantil. Fue algo mucho más estructurado. Y no hubo manera de detenerlo. Desesperado, la llamó. Ella respondió por altavoz, con Clara presente. Daniela, por favor. Él llega. Vamos a hablar. Yo lo soluciono todo. Haré una donación. Me disculparé públicamente. Lo que tú quieras. Pero detente. Daniela se reclinó en su silla, cruzó las piernas y respondió con voz suave. Álvaro, me diste el puesto de esposa. Me encargué de transformarlo en trono. Y colgó, sin esperar respuesta. Clara apenas murmuró. Eso fue casi poético. Las otras mujeres implicadas también empezaron a hablar. Uno de ellos escribió un poderoso testimonio titulado, "Yo también fui tu falsa promesa". Otro organizó una conferencia virtual con más de 1000 participantes. Cada voz añadida era una capa más que envolvía el nombre de Álvaro en una niebla imposible de disipar. Lo que una vez fue un secreto ahora era un caso de estudio de poder y engaño. Daniela, por su parte, no necesita mover más piezas. El juego continuó por inercia. Observó durante largo rato, con calma, cómo el mundo que Álvaro había construido sobre mentiras se hacía añicos como un cristal roto. Su parte ahora era vivir. Cuídate, haz crecer tu marca, planifica tu futuro. Porque su venganza no era acabar con su vida, era hacer que su vida continuara, mejor que nunca. Sin embargo, todavía tenía una carta bajo la manga. Una que ha mantenido con precisión desde el primer día. Un documento firmado por Álvaro meses antes de la boda.
algo que nunca leyó completamente. Daniela lo miraba de vez en cuando, como quien acaricia un arma antes de disparar. Porque ese papel contenía verdadera destrucción. Y cuando decidía usarlo, no quedaba nada. La mañana era brillante, pero sobre el escritorio de Daniela había una sombra densa, una discreta carpeta negra que había estado guardada allí durante meses. En el interior, un acuerdo prenupcial firmado por Álvaro semanas antes de la boda. Confió tanto en su propio encanto que firmó sin leer los documentos adjuntos. Daniela, sin embargo, había previsto o intuido algo. Esa carpeta era su as bajo la manga. El documento, redactado por el abogado personal de Daniela, incluía una cláusula especial. Si uno de los cónyuges cometía una infidelidad demostrada con al menos 2 personas diferentes durante el periodo de convivencia, perdería automáticamente todos los derechos sobre los bienes adquiridos durante el matrimonio, incluidas las futuras acciones y dividendos vinculados a la unión estable. Álvaro lo firmó como quien firma una nota de amor. Daniela esperó el momento adecuado. Ella ya había quemado su imagen pública, hecho alianzas, consolidado su marca y ahora, con todas las pruebas en la mano, decidió notificar oficialmente a su exmarido. El sobre fue entregado por un agente de policía directamente en la sede de la empresa, a 2 socios y empleados. Un juego frío y quirúrgico. Álvaro traicionó el sello con ira y, al leer el contenido, sintió que su estómago rugía. No basta con avergonzarse públicamente, no perder contratos, no abandonar a 2 aliados. Ahora estaba dispuesto a perder también parte de la herencia acumulada en los últimos 2 o 5 años. Todo por algo que consideré solo unos momentos. Momentos que ahora me cuestan caro. Daniela no apareció públicamente ese día. Se quedó en casa, con Clara y 2 abogados. Estamos preparados para cualquier movimiento legal en sentido contrario. Pero Álvaro ya no tiene fuerzas para luchar. Cualquier intento de respuesta judicial significaría aún más exposición de su vida privada. Ya era tratado como persona non grata en clubes, asociaciones y círculos empresariales. Una semana después, Daniela recibió una oferta de compra. Una marca de moda internacional quería adquirir su estudio e integrarlo en su grupo. El valor estaba en millones. Pero ella lo negó. Él le dio las gracias, sonrió elegantemente y respondió: no vine a vender lo que reconstruí. Vine a multiplicar. Su empresa ahora era su nombre, su historia, su renacimiento. Y renunciar a eso sería como borrarse a sí misma. Clara, que había presenciado cada paso, la observaba con una mezcla de admiración y sorpresa. Nunca te había visto así. Daniela respondió sin levantar la vista del boceto que estaba haciendo. Nunca me habían presionado tanto. Pensó que me iba a quebrar, pero simplemente me quitó la armadura. Ese día, diseñó un vestido rojo, intenso, de líneas limpias y espalda abierta. Él lo llamó libertad. A los ojos del público, Daniela era una figura de resiliencia. Pero por dentro sabía que había pagado un precio. La frialdad que adoptó, las noches silenciosas, las estrategias, no fueron gratuitas. No se convirtió en piedra, simplemente aprendió a no temblar. Y aunque la herida ya no sangraba, la cicatriz seguía allí, marcando un antes y un después. Álvaro, a su vez, desapareció del mapa. Abandonó el país durante unos meses, tratando de salvar lo poco que quedaba de su reputación. La prensa dejó de hablar de él, pero en los pasillos del poder su nombre siguió siendo sinónimo de burla y advertencia. En la historia de los grandes errores públicos, su capítulo ya estaba escrito con tinta permanente.
Pero para Daniela, todavía había un círculo por cerrar. Y eso significaba regresar a un lugar en el que no había puesto un pie desde aquella noche, el salón de bodas. Había algo allí que era necesario afrontar de frente. Porque a veces, para seguir adelante, hay que dar una última mirada atrás, y luego quemar el puente que has encontrado. El salón estaba cerrado al público, pero Daniela había conseguido autorización para entrar sola, solo por 1 hora. La gerente reconoció su nombre de inmediato y, al abrir las puertas, desvió la mirada con una mezcla de respeto y pudor. La historia de aquella noche aún se recordaba allí. Algunos decían que después de ese evento, nunca más se celebró una boda tan majestuosa en ese lugar. Daniela entró despacio. El aire estaba un poco húmedo, cargado de polvo y silencio. Las luces estaban apagadas, pero la memoria era nítida. Caminó por el pasillo donde había desfilado tomada del brazo de su padre. Tocó las cortinas doradas. Sintió el frío del mármol bajo los tacones altos que no usaba hacía semanas. Cada paso era un eco de la mujer que fue esa noche. Sobre el escenario donde había revelado la infidelidad de Álvaro, ahora solo había cajas apiladas. Pero para Daniela, aún quedaba una energía densa. Cerró los ojos por un instante y, como si el pasado la reclamara, vio todo otra vez. Las caras impactadas, el rostro pálido de Álvaro, el aplauso confuso. Sintió un escalofrío. No de miedo. De final. En el centro del salón colocó algo que había traído con ella, su vestido de novia. Estaba limpio, bien cuidado, doblado dentro de su funda. Lo sacó despacio y lo extendió sobre una silla. Ya no era suyo. Ya no representaba nada. Lo miró como se mira algo ajeno, extraño. No era un recuerdo, sino un peso. Un símbolo que ya no le pertenecía. Encendió una vela junto al vestido. No pensaba quemarlo ni hacer un escándalo. Solo quería una llama simbólica. Una despedida silenciosa. La luz titilante se reflejaba en el tul blanco, dándole un tono dorado. Daniela se sentó en el suelo, en silencio, observando. Y allí, en esa penumbra, se permitió algo que no hacía desde la noche de la boda: llorar. Las lágrimas no eran de tristeza. Eran una mezcla profunda de alivio, de agotamiento, de cierre. Había cargado tanto por tanto tiempo, que ahora, en ese espacio vacío, podía soltarlo todo. No tenía que demostrar fortaleza. No había cámaras. No había testigos. Solo ella, su dolor y su libertad. Y con eso, bastaba. Después de unos minutos, se secó el rostro, se puso de pie y apagó la vela. Guardó el vestido nuevamente en la funda, lo dobló con calma y lo dejó sobre una mesa cerca de la salida, con una nota que decía: para alguien que todavía crea. No todos los matrimonios son mentiras, pensó. Pero el suyo lo fue. Y lo aceptaba. No con rabia, sino con madurez. Al salir, respiró profundo. El aire de la tarde era fresco, como si la ciudad misma la abrazara. Clara la esperaba en el coche. Al verla, no dijo nada. Solo le pasó una taza de café caliente y puso música suave. No hacía falta hablar. Sabía que Daniela había hecho las paces con el pasado, y eso era lo más importante. De regreso al estudio, Daniela subió a la terraza y se quedó allí un buen rato, observando cómo el atardecer teñía los edificios de naranja y rosa. Tomó el móvil y escribió una frase en Instagram: hay batallas que no se ganan con gritos. Se ganan con silencio y estrategia. La publicó, guardó el teléfono y cerró los ojos. Ahora sí, estaba lista para seguir. Pero justo cuando creía que todo estaba resuelto, llegó un correo electrónico. Asunto: demanda internacional, difamación y daños transnacionales. Remitente: Jimena R. Gómez,
vía representación legal. Daniela leyó el título. Su rostro no cambió. Respiró hondo. Y susurró para sí misma. Que empiece la última ronda. Daniela leyó el correo una vez más, línea por línea, con atención quirúrgica. El contenido venía con membrete oficial, firmado por una firma de abogados internacional con sede en Miami. La supuesta denuncia de Jimena incluía acusaciones de difamación digital, exposición no consentida e instigación pública al odio. Ninguna de esas palabras la asustaba, pero una cosa llamó su atención: dinero. Era claramente una amenaza, o una trampa. Llamó a su abogado de inmediato. ¿Esto tiene fundamento? Ninguno. Es una táctica de presión. Ni siquiera han iniciado un proceso formal. Solo quieren incomodarte. Daniela respiró aliviada. Pero en lugar de retroceder, decidió avanzar. Quiero responder. Pero no con miedo. Con elegancia. Vamos a usar esto. En cuestión de horas, su equipo jurídico preparó una contranotificación formal. No solo negaba las acusaciones, sino que incluía pruebas del consentimiento explícito de Jimena en la grabación de varios contenidos compartidos en redes sociales. Además, dejaba claro que Daniela nunca había publicado directamente imágenes ni nombres. Todo lo que circuló fue producto de la viralización pública, algo fuera de su control. No bastaba con ganar legalmente. Daniela entendía que la verdadera victoria estaba en el mensaje. Por eso, decidió dar una entrevista exclusiva para una revista internacional de prestigio. Esta vez, rompió el silencio con nombre y apellido. No como un escándalo sensacionalista, sino como un testimonio documentado de manipulación, traición y resiliencia. Las pruebas eran claras, frías y contundentes. En la portada, aparecía vestida de negro, con una expresión serena y desafiante, y el titular decía: "No me quebré. Me construí de nuevo". La entrevista se volvió viral en cuestión de horas. Cadenas de televisión pidieron los derechos de adaptación. Se hablaba de un libro, de un documental, incluso de una miniserie. Pero Daniela no tenía prisa. Iba paso a paso, sin perder el control. Mientras tanto, Jimena desapareció del radar. Cerró sus cuentas en redes sociales y emitió una disculpa ambigua a través de sus abogados. Álvaro, al enterarse, la llamó por última vez. Su voz era débil, derrotada. «Ganaste. No me queda nada». Daniela no respondió de inmediato. Solo dijo: «No gané, Álvaro. Solo me devolví lo que era mío, mi paz». El contrato de divorcio fue finalmente firmado sin escándalos. Álvaro aceptó todos los términos en silencio. La división de bienes quedó como estaba estipulado en el acuerdo prematrimonial. No discutió. No se defendió. Solo firmó. En su última aparición pública, fue fotografiado solo, con un abrigo gris, saliendo de su antigua oficina. Su nombre, antes sinónimo de poder, ahora era un símbolo de advertencia. Daniela, por su parte, organizó una cena privada en su atelier, solo con mujeres. Amigas, aliadas, diseñadoras, activistas. No era una celebración ruidosa. Era una ceremonia de energía y propósito. Sirvieron vino mexicano, comida tradicional y música suave. Al final, Daniela se levantó y brindó. Por las que no se rinden. Por las que reconstruyen. Y por las que aprenden que amar al otro no significa olvidarse de sí mismas. En su estudio, colgó en la pared una fotografía que mandó enmarcar: el salón de bodas vacío, con la nota que dejó sobre el vestido. Era su recordatorio personal. No del dolor, sino de la decisión. De que nunca más permitiría que el amor fuera una excusa para la humillación. La última ronda había terminado.
Pero su vida apenas comenzaba, libre de ruinas. Habían pasado exactamente 3 meses desde aquella cena de bodas. 3 meses desde que Daniela había visto el rostro de Álvaro congelado en el escenario, desde que encendió la llama frente a su vestido, desde que el mundo dejó de verla como una esposa, y empezó a verla como una mujer imparable. Pero ahora, en silencio, ella sabía que algo dentro de sí seguía incompleto. Una productora de cine le ofreció una reunión privada. Querían adaptar su historia, pero no como un melodrama. Querían convertirla en un thriller psicológico sobre poder, autoengaño y liberación. El guión inicial la incomodó. La mostraba como víctima durante la mayor parte del relato. Ella lo rechazó de inmediato. Si van a contar mi historia, que sea entera. No quiero lástima. Quiero verdad. Y así, comenzó a escribir su propia versión, escena por escena. Esa misma noche, Daniela asistió a una gala benéfica como invitada de honor. Vestía un traje de 2 piezas, blanco y estructurado, con líneas firmes, cuello alto y espalda descubierta. Sin joyas. Sin adornos innecesarios. Caminaba con la seguridad de quien ya no necesitaba demostrar nada. Cuando subió al escenario para agradecer el reconocimiento por su trabajo social, el silencio fue absoluto. No soy un ejemplo. No soy un modelo a seguir. Solo fui una mujer que eligió no quedarse callada. Que eligió actuar. Y que entendió que, a veces, para salvarse, hay que dejar arder lo que una vez se llamó hogar. Los aplausos no fueron eufóricos. Fueron hondos. Sinceros. Había respeto en cada palma que sonaba. Y entre las invitadas, varias con los ojos húmedos, no por tristeza, sino por identificación. Después de la gala, Daniela volvió sola a casa. Se quitó los zapatos, se desabrochó lentamente la chaqueta y se miró al espejo. No vio cicatrices. Ni dolor. Ni orgullo exagerado. Solo a una mujer. Real. Cansada, sí. Pero en paz. Se sirvió una copa de vino, abrió la ventana, y dejó que la brisa entrara sin pedir permiso. Por fin respiraba sin miedo. Pasaron los días y llegó una carta sin remitente. Dentro, un sobre con una única hoja. Era una fotografía, Álvaro, en una cafetería lejana, irreconocible, con el cabello más largo, los hombros caídos y la mirada perdida. En el reverso, una frase escrita a mano: nadie escapa de sí mismo. Daniela sonrió. No por crueldad, sino por certeza. No necesitaba más que eso. Con el paso del tiempo, su historia fue contada en libros, en documentales, en podcast. Pero ella siempre fue cuidadosa. Nunca explotó su pasado. Solo permitía que lo usaran si el enfoque era constructivo. Convertirse en símbolo no estaba en sus planes, pero entendió que el silencio también es un poder. Y que su mayor venganza fue no vivir definida por la traición. Una tarde, en una entrevista radial, le preguntaron si volvería a enamorarse. Daniela hizo una pausa. Sí, pero no con los ojos cerrados. Ni con las manos vacías. Esta vez, amaré sin desaparecer. Con los pies en la tierra y la dignidad intacta. Y esa respuesta dio la vuelta al país como una bandera de advertencia y esperanza para miles de mujeres. Su atelier se expandió a otras ciudades. Fundó un instituto de formación para diseñadoras jóvenes que venían de contextos vulnerables. Nunca quiso que su historia sirviera solo para inspirar. Quería que se tradujera en oportunidades reales. En puertas que se abrieran. En vidas que cambiaran. Y cada nueva diseñadora formada era una piedra más en la fortaleza que construía. Daniela nunca volvió a pisar una iglesia. Pero sí escribió sus propios votos. No para un hombre, sino para sí misma.
Los guardó en un cuaderno de tapas negras que solo abría cuando el miedo quería regresar. Allí, en su letra firme, se leía la promesa que selló su renacimiento. Prometo no callarme más. Prometo ser mía. Prometo jamás aceptar menos de lo que merezco. Años después, en una pasarela en Milán, una joven diseñadora mexicana cerró su desfile con un vestido rojo intenso, inspirado en la historia de su mentora. En primera fila, Daniela aplaudía con orgullo silencioso, sin buscar cámaras ni atención. La vida le había enseñado que algunas batallas no se ganan para demostrar nada al mundo, sino para sanar lo que el alma calló por años. Nadie en esa sala sabía todo lo que ella había vivido. Pero Daniela ya no necesitaba que lo supieran. Porque, al final, no se trataba de venganza, sino de libertad. Si esta historia te tocó el corazón, te invitamos a compartirla con alguien que necesite recuperar su voz. Aquí en Desengaños y Poder, creemos que cada cicatriz cuenta una historia que merece ser escuchada. Deja tu comentario. Cuéntanos qué parte te impactó más y suscríbete para no perderte relatos reales, crudos y transformadores. ¿Has vivido una traición parecida? Tu testimonio puede ayudar a otras a levantarse. Recuerda, no hay acto más valiente que elegirte a ti misma. Gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en el próximo capítulo.